Bienvenidas una vez más al podcast de la Biblia a la Vida. Mi nombre es Patricia Namnun y me da muchísimo gozo que estés por aquí. Quizás ya tienes muchísimo tiempo caminando con nosotras, escuchándonos, viéndonos por aquí a través del canal de YouTube de Coalición por el Evangelio, o quizás estás por aquí por primera vez y si ese es el caso, pues te doy la bienvenida. Así como yo soy Patricia, ¿verdad? Ya te dije mi nombre, pero no estoy sola, como tú quizás has podido notarlo ya. Si estás viendo, claro, porque si está escuchando no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Ahora sí se dio cuenta. Que hay otra voz. Ahora sí. Sí. Vos, ¿quién eres Vos, tú? Mi nombre es Charvela, pero Charvela. vos es en argentino. Bueno, claro, sí. ¿Vos sí, no, quién porque eres? este es voz de audición. Dejémoslo ahí. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Charvela, el H Salcedo, y como siempre para mí es un gozo poder estar aquí con ustedes y poder traer un pedacito de la Biblia para aplicarla a la vida, así que es mi gozo que hoy podamos hacer una entrega más. Así es, que el Señor use lo que vayamos a hablar en el día de hoy para hablar a tu vida, a tu corazón, así como definitivamente lo ha hecho en la vida de cada una de nosotras. Así es, Patricia. Mire, yo no sé si te ha pasado en tu vida, pero a mí me ha pasado, y es que se me hace más fácil perdonar que ir a pedir perdón. Ay, bastante me ha pasado. Nosotras las cristianas estamos llamadas también a perdonar y a pedir perdón. Tú sabes que hay un material que me gustó mucho, en realidad es un libro, es el capítulo 6 del libro La libertad del perdonar. Excelente título para toda aquella que quiera aprender a perdonar. Y es del autor favorito de Patricia, es el pastor, tú no sabes quién es. Dilo. Es el pastor Jairo Nanú de García. Claro, de García. Mío, de mi propiedad. Todo de tu propiedad, es muy tuyo ese autor. Entonces, en ese libro, en el capítulo 6, que es el que queremos tomar de base, y te animamos a leer el libro porque su contenido completo es hermoso. La libertad de perdonar, te recuerdo el título. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención y es cuando él dice: los pecadores perdonados perdonan, los pecadores perdonados piden perdón. Y sí, sabemos que los pecadores perdonados perdonamos porque obviamente y sabemos toda esta teología detrás, que el Señor nos perdonó a nosotras más de lo que nosotras tengamos que perdonarle a alguien aquí en la tierra, pero por mucho. Pero cuando se trata de nosotras ir a pedir perdón, como que la historia cambia y no es tan claro para alguna de nosotras. Y yo me pregunto, ¿qué es, para que lo hablemos, Patricia, qué es lo que nos impide a nosotras ir a pedir perdón, pronunciar esas palabras, perdóname? Y una de las cosas que me viene a la mente es el orgullo. Creo que es la primera. De las primeras. La primera piedrita en el camino, y es el orgullo. Porque a nosotras no nos gusta reconocer las faltas. Eso es muy de humanos, tú sabes, pero nosotras como cristianas estamos llamadas a hacer las cosas diferentes. Entonces el orgullo nos detiene, por eso, porque no nos gusta reconocer nuestra falta, no queremos pasar por la humillación de tener que decir he fallado, he pecado, he cometido un agravio contra ti, no nos gusta. Y a veces también tenemos miedo. ¿Y por qué miedo? Bueno, porque además de orgullo, miedo, porque no sabemos cómo la otra persona va a responder. Y si esa persona no me perdona, ¿qué puede pasar? Y si esa persona me habla mal. Y yo creo que esas son dos de las cosas que me impiden ir a pedir perdón. No sé si tú tienes otra más. Sí, claro, hay otras, pero antes de darte las otras, mientras tú hablabas recordaba, sobre todo con esa parte del orgullo. Yo recuerdo que al principio de mi matrimonio, los primeros años de mi matrimonio, con el autor del capítulo. Con el autor del libro. Él tiene material, sí, para escribir el libro, porque yo le di. Tú le has dado. Yo le di material vivido. Wow. Pero al principio de nuestro matrimonio, Charvela, a mí me costaba tanto pedir perdón. O sea, y específicamente a Jairo, ¿verdad? Que es la persona, mi esposo, con quien yo convivo todavía y todo eso. Que mira, entonces, que hay confianza, que tú exacto, dirías, bueno, debería ser pero más yo fácil. me di cuenta lo orgullosa, el gran orgullo que había en mi corazón, porque eso era, o sea, yo no quería, era como decir las palabras perdóname, como que iban a consumir mi lengua prácticamente, que yo no podía pronunciarla. Y era la cantidad de orgullo en mi corazón. Y ¿sabes algo que yo hacía? Que era un error, y quiero compartirlo con ustedes también, porque esto puede servirle a muchas. Yo, en vez de pedir perdón, yo trataba de hacer cosas para enmendar lo que yo hice. Sí. Típico de nosotros. Exacto, o sea, yo no pedía perdón. Exacto, yo no pedía perdón, pero yo te iba y te quería atender. Yo quería atenderlo, yo quería servirlo.
pero yo sabía que yo había hecho algo, yo sabía que yo había actuado mal, yo sabía que yo necesitaba decir las palabras perdóname, pero me costaba, y me costaba por eso, por el orgullo que había en mi corazón. Tú sabes, Patricia, que hay un versículo en la Biblia que cada vez que viene a mi mente, a mí me desarma, y es que Dios detesta al orgulloso y da gracia al humilde. Entonces, cuando yo digo eso, yo digo, wow, esa actitud de orgullo, exacto, Dios la desprecia. No es poca cosa delante de Él. Sí. ¿Cuánto necesitamos de la gracia de Cristo? Si no fuera por su gracia. Si no fuera su gracia. ¿Dónde estaríamos? Definitivamente, pero bueno, seguimos. Sí. Hay otras razones también, además del orgullo de nuestro corazón, por las que a veces nos limitamos y no pedimos perdón. Y otra de ellas es la falta de convicción. Sí. Porque a veces no nos damos cuenta o pensamos que eso que hicimos no estuvo mal. O sea, no, pero es que el otro se ofendió porque es muy sensible. Tú te ofendiste porque eres muy sensible, no porque yo haya hecho nada malo. Entonces, esa falta de convicción de pecado nos lleva a no pedir perdón al otro porque yo entiendo que yo no he hecho absolutamente nada. Y también insensibilidad con la otra persona, porque yo digo, bueno, es que eso no fue tan grande lo que yo hice, o sea, tú tienes que madurar, tú tienes que no estarte ofendiendo por poquita cosa, eso fue algo sencillo, pero al final no se trata del tamaño de la ofensa, sino de que hubo una ofensa y yo tengo que venir en humildad y decirte perdóname, independientemente de que la otra persona sea sensible, sea insensible, porque no se trata de eso, sino de mi ofensa, que en primera instancia es contra Dios. Sí. Y eso es algo que yo necesito recordar. Y también quería agregarte, Patricia, con relación a la parte del miedo, que me vino ahora a la mente, porque a veces nos olvidamos de que nosotros como padres, madres en nuestro caso, también necesitamos pedir perdón. Así es. Y a veces no lo hacemos a nuestros hijos porque tenemos miedo de perder autoridad, cuando eso en realidad no es cierto, sino que te engrandece y le enseña a ellos humildad. Exacto. Quería agregar esa sí, parte. No, excelente. Ahora, Charvala, tú sabes que esto de pedir perdón al otro es parte de nuestro caminar como creyentes, porque la realidad es que nosotros todos somos pecadores y nosotros vivimos con otros pecadores. Sí. Por lo tanto, nosotros nos vamos a fallar unos a otros en más de una ocasión. Y pedir perdón es esencial para poder llevar una vida de comunión genuina con el otro también. Y inclusive en la misma oración modelo de Jesús en el Padre Nuestro, o sea, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y ahí hay un perdón que yo otorgo, pero también para yo otorgar ese perdón, alguien vino y me pidió perdón también. Exacto. Entonces, eso está ahí, eso es clave en nuestra vida y en nuestro caminar como creyentes. Y sabes que a veces vivimos en esta ironía donde yo quiero recibir el perdón de Dios. Yo quiero recibir no solamente el perdón de Dios, yo quiero que otro me perdone a mí también, pero yo no estoy dispuesta a pedirlo. Es como si hubiese una gran diferencia, un abismo entre una cosa y la otra, pero la realidad es que la medida de mi perdón siempre va a ser vertical. O sea, yo tengo que estar dispuesta a pedir perdón al otro porque yo he recibido mucho. Yo necesito reconocer también que yo soy pecadora. Eso es algo de lo que yo me tengo que acordar, Charvela, porque si yo no me acuerdo de eso, me va a costar pedir perdón, porque yo no me voy a dar cuenta de que yo he fallado y de que yo fallo y que lo voy a seguir haciendo también. Y mira cómo Colosenses 3, del 13 al 15, nos dice lo siguiente: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y este versículo, este pasaje nos está apuntando no solamente al perdonar, sino también a poder pedir perdón los unos a los otros. Así es, Patricia, y muchas de nosotras quizás están un poquito perdidas y no saben, bueno, ¿cómo es que lo hago? Ok, ya entendí que debo pedirlo, ya sé que me detiene, ahora yo quiero hacerlo, pero ¿hay alguna manera de cómo hacerlo? Y el pastor Jairo en este capítulo da 5 o 6 pasos que nos gustaría revisar con ustedes. Y es el primero que él da y que nos anima a hacer es reconocer tu ofensa. Es vital reconocer la ofensa, Patricia, porque si yo no reconozco que te he fallado, simplemente estaría cumpliendo con algo que tú quieres oír. Exacto. Pero no, yo debo de ir y reconocer con punto y coma en cómo yo he fallado. Yeah. Y mira lo que dice Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No es que vayamos donde la persona y le digamos, contra ti he pecado.
es cierto, he pecado contra ti, pero debemos recordar que contra quien hemos pecado primero y más importante que cualquier otra persona es contra nuestro santo, santo, santo Dios. Y debemos primero reconocer delante de Él la ofensa, Señor, yo he fallado, yo he pecado, y luego entonces ir donde la otra persona reconociendo nuestra falta y poniéndole, ¿verdad?, punto y coma a esa falta. Y lo bueno es de todo esto es que por lo menos cuando vamos donde Dios, yo no sé si la otra persona me perdone, pero por lo menos si vamos donde nuestro Padre y le pedimos perdón, Él nos perdona. Amén. Totalmente nos recibe y nos perdona. Él lo que quiere es oír esas palabras de confesión, porque ya Él pagó en la cruz. Su Hijo Jesús pagó en la cruz el perdón por nuestros pecados. Ya está ahí, ya está pago. Lo que tú cometiste en el pasado, lo que cometes hoy y en el futuro, gracias a Dios que está pago. Lo único es que tenemos que ir y reconocer eso para que sea un ejercicio para nosotros de reconocimiento. Exacto, ¿no? Y ese es un reconocimiento, como tú dices, Charla, delante de Dios y delante del otro también. O sea, yo no voy al otro y le digo, perdóname porque te ofendiste. No, yo voy y le digo, perdóname porque yo fallé. Claro. Y eso es a veces algo que hacemos. O sea, yo voy y te pido perdón, pero yo pongo la carga sobre ti. El problema es que tú te ofendiste, pero yo te voy a pedir perdón, tú sabes, porque ni modo, eso es lo que hay que hacer. No, perdóname porque yo fallé, porque yo pequé delante del Señor. Exactamente. Entonces, otro punto también es que queremos animarte a que no titubees, no pierdas tiempo. Si el Señor te ha dado convicción de pecado, no esperes al momento en el que tú sientas, tengas este sentir, ahora sí estoy lista. No. Apresúrate en ir y pedir perdón, porque escucha esto que dice Mateo 5 del 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, óyeme, tú estás ahí, estás en oración, estás en lectura de la palabra, estás adorando al Señor, pero tienes algo que tu hermano tiene contra ti. Tú sabes que tú fallaste, tú sabes que tú has pecado. No podemos darle largas a esto, porque en la medida en la que yo le doy largas a pedir perdón, primero yo estoy haciendo mi corazón propenso, ¿verdad?, a endurecerse con este pecado que yo he cometido y que yo no quiero confesar y que no quiero pedir perdón, pero yo también estoy dando lugar, Charvela, a la amargura en el corazón del otro a quien yo herí y a quien yo lastimé. Y oye, yo tengo responsabilidad ahí porque yo estoy siendo piedra de tropiezo para mi hermano, a quien yo le fallé, a quien yo he ofendido también. ¿Y sabes qué? Cada momento que pasa, que yo sé que tengo que pedir perdón y no lo hago, yo estoy en desobediencia delante del Señor. Porque Él me llama a hacerlo. Él no me dice cuando tú lo sientas, cuando tú entiendas que sea el momento adecuado, preciso y todos los planetas se alineen, entonces tú lo haces. No. O sea, te diste cuenta, fallaste. Desde que tú tengas la oportunidad, inmediatamente ve y pide perdón. Así es, Patricia. Una tercera cosa que nos recomiendan hacer y que está en la Biblia, o sea, no es nada nuevo, ¿verdad? Pero es enfocarte en ti mismo. Te voy a leer este pasaje porque lo explica súper bien. Está en Mateo 7, del 3 al 4. Es un pasaje súper conocido, pero dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. A mí me llama la atención aquí, Patricia, que los dos tienen el ojo sucio. Exacto. Aquí hay sucio en los dos ojos. Exacto. Pero obviamente el versículo enfatiza que tu ojo hay un sucio mayor. Pero lo que quiero concentrarme es que ciertamente el otro quizás haya fallado, haya tenido parte de la culpa, pero cuando pides perdón no es momento de recalcarle al otro, yo te fallé porque, no, olvídate de lo que él te hizo. Yo te fallé, pero, o tú me hiciste, cosa que lo vemos en el Edén. Eso fue lo que hizo Adán y Eva y la serpiente. O sea, cuando Dios fue donde Adán, para recordar eso, Adán, ¿por qué pecaste? La mujer que me diste. Eva, que la serpiente. Entonces, siempre tendemos a echarle la culpa al otro de nuestro pecado y cuando vayamos a pedir perdón no podemos hacer eso. Tenemos que decir, no, es que yo te mentí, por ejemplo. Sé específico, porque eso le va a dar al otro un sentido de que tú en realidad
has hecho una evaluación de tu pecado y en verdad tú tienes una convicción de pecado y tú sabes que has fallado, independientemente de lo que él te haya hecho, tú vas y le pides perdón por tu parte y no sin esperar que el otro, ¿verdad?, le sea quitada su mota. Quítate la viga tuya y después Dios lidiará con el otro. Pero hazte tú responsable de lo tuyo y ponle nombre a ese pecado. Yo te fallé en esto, sé específico. Eso ayuda muchísimo. Trae al otro como suavidad para recibir tu perdón, tu pedida de perdón. Exacto. Y una de las cosas que el pastor Jairo nos anima es a usar medios adecuados o formas adecuadas. Y eso es súper importante. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, tenemos que buscar no solo el momento apropiado, sino las palabras apropiadas y esperar por la otra persona. Déjame explicarte brevemente en qué consiste. El momento adecuado no es que me topé contigo, Patricia, y en el supermercado y ahí te pido perdón. O me topé en el pasillo de la iglesia y mira, te quiero pedir perdón. Yo creo que hay que darle un momento solemne y de importancia, hay que convocar a la persona. No te digo que nunca puedas hacer eso. Exacto. Hay momentos donde quizás eso es lo que amerita. Si Dios te empuja a hacer eso y tú sabes que es alguien difícil de contactar, pero si le puedes dar la connotación de importancia a eso, convocando a esa persona a un lugar aparte o privado, en un momento especial, es mejor, cae mejor, porque tú le das la importancia a eso que requiere. Lo segundo es las palabras adecuadas. Dice la Biblia que el que quiera sabiduría, que la pida. Pídele al Señor que te dé palabras de persuasión, que sean dulces, para que tú puedas llegarle al corazón a la persona. Y también debes de aprender a esperar. No debes exigir que esa persona te perdone, porque probablemente no lo haga en ese momento. Tú esperas y confías en que primero tú has hecho tu parte en esta ecuación y es el pedir perdón. Pero ya el perdonarte a veces o no sucede o simplemente la persona necesita tiempo para procesar todo lo que tú le has dicho y darte una respuesta. Así que no es bueno forzar a nadie, así que usa los medios adecuados, las palabras adecuadas, el lugar adecuado y espera y descansa en el Señor. Porque yo sé que es algo pesado, pero descansa en el Señor. Así es. Y en medio de todo esto, Charvela, nosotros que buscamos el perdón y pedimos perdón a otros, necesitamos mantener nuestra mirada en la reconciliación. Y escucha lo que dice Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es importante porque en medio de todo esto lo que estamos buscando es eso, lo que se busca es la reconciliación, no hay perdón sin reconciliación. Ahora yo quiero explicar un momentico qué significa eso, porque a veces pensamos que reconciliación significa, reconciliación es lo mismo que cercanía. Y no son la misma cosa. Reconciliación implica que quizás yo estaba de espalda a ti, tú y yo estábamos así, de espalda uno del otro, porque había algo, hay un pecado que nos separó, que nos dividió. Llega el perdón, yo te pido perdón, tú me otorgas el perdón, y entonces ahora estamos pudiéndonos mirar cara a cara. No hay amargura, no hay este sentido de lejanía, de que yo no puedo ni siquiera verte cuando tú me pases por adelante. Podemos mirarnos cara a cara. Ahora bien, hay circunstancias, Charvela, en las que puede haber reconciliación, debe haber reconciliación, pero no cercanía. O sea, puede ser que estemos tan lejos, que lo que ocurrió nos separó tanto porque fue algo tan grande y tan significativo, que aunque estemos así, mirándonos cara a cara, estamos distantes, porque no es sano quizás volver a estar en el mismo nivel de cercanía donde estábamos antes. Quizás tú estás en una situación donde tú fuiste quien ofendiste y tu ofensa fue grande, fue bastante grande. Por ejemplo, una persona que abusó de otra persona, eso es una ofensa grande. Y sí debe haber perdón, y sí debe haber una petición de perdón, un perdón de parte del otro. Debe haber reconciliación en el sentido de que yo puedo no mirar con amargura al otro, sino liberarlo de esa responsabilidad, que eso es lo que hace el perdón. Así es. Pero eso va a implicar que aunque yo esté de frente, yo esté distante, porque no sea sano, no sea bueno que la relación pueda tener el mismo nivel de cercanía. Entonces eso es algo que tenemos que considerar. Debe haber reconciliación, pero no necesariamente vamos a estar en el mismo nivel de cercanía unos con otros. ¿Y qué implica esto? Porque sí, el perdón necesita, ¿verdad? Tiene como mira la reconciliación. Y nosotros lo vemos en Dios eso, Charvela. O sea, Dios nos perdona
nos libera de nuestra responsabilidad moral por nuestro pecado, pero no dice, ok, yo te perdono todo, pero ya te dejé. No, ¿qué hace Dios? Él me libera de eso. ¿Y qué me hace? ¿Me hace su hija? Me reconcilia con Él. Entonces su perdón termina en la reconciliación. Y eso es algo que tú y yo necesitamos imitar en nuestro perdón los unos con los otros. Entonces yo te animo a que tú te preguntes quizás si en medio de esa pedida de perdón que tú vas a hacer, hay algo que tú necesitas hacer como restitución, porque hay ocasiones donde yo necesito enmendar las cosas. Sí. Hay circunstancias donde no es suficiente, o sea, sí, ese es el primer y más grande paso, pedir perdón. Pero hay momentos donde yo tengo que arreglar cosas, donde yo tengo que, quizás fue un dinero que yo tomé y yo te pedí perdón porque yo te tomé ese dinero, pero parte del proceso va a requerir que yo te lo devuelva, que yo te pague lo que te tomé, o diferentes circunstancias que pueden implicar una restitución. Yo debo preguntarme si hay algo más que yo necesito hacer, además de pedir perdón. Entonces, en medio de todo esto, recordemos nuestra mirada puesta en la reconciliación, en buscar la paz, en dejar de lado la amargura y dejarle también el espacio, como mencionaba Charbela, a que Dios obre en la vida del otro y que Dios lleve al otro a decidir perdonarte. Yo no puedo obligar a nadie a perdonarme absolutamente. Entonces, en medio de todo esto, que tú y yo podamos buscar y mirar el ejemplo de Cristo, el perdón que nos ha sido otorgado a nosotros, nuestra condición caída, nuestra condición de pecado, y saber quiénes somos en Cristo y el perdón que Él nos otorga a cada uno de nosotros.